Bienvenidos a esta clase de subespacio, ¿sí? En donde vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Con la definición de este concepto. Es un concepto muy interesante y muy complejo a la vez, ¿sí? Que es fundamental en el estudio del álgebra lineal, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es dar este resultado, este teorema, ¿sí? Que ahora voy a poner en pantalla, y lo vamos a demostrar, ¿sí? Lo que dice el resultado es que bueno, si nosotros tenemos un conjunto de vectores, dado un conjunto de vectores con n vectores, ¿sí? Por ejemplo, una cantidad finita de vectores por ahora, ¿sí? El conjunto de todas las combinaciones lineales de ese conjunto de vectores es un subespacio del espacio vectorial que estamos considerando, ¿sí? Esto es una propiedad, es un teorema, lo vamos a demostrar a continuación, ¿sí? Y queda entonces definido un nuevo subespacio dentro del espacio vectorial dado que se llama el subespacio generado en este caso por A, ¿sí? Por el conjunto de vectores que di originalmente, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar a la demostración de esta propiedad. Lo que nosotros tenemos que demostrar entonces es que el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores de A es un subespacio del espacio vectorial B, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa demostración. Entonces nosotros tenemos que B, ¿sí? Es un espacio vectorial, ¿sí? Así que tiene todas las propiedades de espacio vectorial dadas, ¿sí? Y lo que nosotros queremos probar es que este conjunto, a ver, vamos a llamarlo S sub A, el subespacio generado por A, que es el conjunto de todos los vectores X que se pueden escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más etcétera más alfa n por Bn, ¿sí? En donde obviamente cada uno de los alfa i son números, no vamos a poner números reales, pues vamos a hacer la demostración genérica, ¿sí? O sea que van a ser obviamente elementos del cuerpo, ¿sí? Así que B es un espacio vectorial sobre el cuerpo K. ¿Está bien? Y lo que vamos a hacer es demostrar, ¿sí? Lo que queremos ver que S sub A es un subespacio de B, ¿sí? Para lo cual lo que nosotros tendríamos que probar es que S sub A es un incluido en B, es no vacío, cerrado para la suma y cerrado para el producto, que es lo que aseguraría que S sub A sea subespacio, ¿sí? Según la condición suficiente de subespacio. Muy bien. Probar que S sub A es distinto de vacío es muy sencillo, ¿sí? Porque en realidad uno podría poner, por ejemplo, que eh, alfa i es 0 para todo i, ¿sí? Entonces x me quedaría 0 por b1 más 0 por b2 y así siguiendo, más 0 por bn, y entonces inmediatamente tendríamos b sub 0 por la propiedad de espacio vectorial, más b sub 0, y siempre b sub 0, o sea, el vector nulo, ¿no? Es esto, vector nulo, vector nulo, vector nulo, y la suma del vector nulo con el vector nulo con el vector nulo me da el vector nulo. El vector nulo pertenece a B, ¿sí? Y ciertamente pertenece entonces a S sub A porque lo escribí como combinación lineal de los vectores de acá. Además, en la clase de combinaciones lineales habíamos deducido, ¿sí? Que el vector nulo es siempre combinación lineal de cualquier conjunto de vectores, con lo cual S sub A va a ser entonces no vacío, ¿sí? Además está incluido en B, ¿sí? Ya que los vectores X son combinaciones lineales acá, entonces como a ver, ¿cómo podemos verificar que está incluido en B? Porque B, al ser un espacio vectorial, es cerrado para el producto, ¿sí? De escalar por vector, y es cerrado para la suma, ¿sí? Con lo cual esto siempre va a ser un elemento de B, ¿sí? Así que S sub A está incluido en B, ya que B es cerrado para más y para por, ¿sí? Cuando hablo de este más, si ustedes siguieron el curso mío de álgebra lineal, es el más gordo, o sea, el más entre suma de vectores, y el por gordo, que es la ley externa, ¿sí? Pero ahora ya directamente no definimos cuál es el gordo y cuál es el flaco,
¿sí? Porque se sobreentiende. Vamos a ver las otras dos condiciones, ¿sí? O sea que ya probamos que S sub A es no vacío y que está incluido en B. Vamos a ver las condiciones que faltan, que son que S sub A tiene que ser cerrado para la suma, con lo cual tendríamos que tomar dos vectores de S sub A, ¿sí? Entonces, sean X e Y vectores de S sub A. Por lo tanto, se pueden escribir como X como alfa 1 B1 más etcétera más alfa n Bn e Y. Le puse la raya como para indicar que son vectores nada más. No voy a usar los mismos escalares, van a ser otros, ¿no? Beta 1 B1 más etcétera más beta n Bn. Bueno, lo que queremos ver, quiero ver que X más Y pertenece a S sub A. Entonces vamos a calcular X más Y. X más Y es alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más etcétera más alfa n Bn. Y es beta 1 B1 más beta 2 B2 más etcétera más beta n Bn. Y lo que voy a hacer es acomodar esto a mi conveniencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir a mi conveniencia? Voy a aplicar todas las propiedades de espacios vectoriales, porque fíjense, estos dos términos, por ejemplo, los voy a agrupar de la siguiente manera. Voy a poner que esto es alfa 1 más beta 1 por B1, ya que vale la distributiva de la ley externa respecto a la suma de escalares, por ejemplo, ¿no? También voy a agrupar estos dos términos usando exactamente la misma propiedad. Y así siguiendo, voy a poder hacer lo mismo con cada término. Finalmente, lo que voy a hacer es agrupar estos últimos. Entonces me va a quedar alfa n más beta n por b sub n. Lo que obtuve acá fue lo siguiente. Este numerito de acá pertenece al cuerpo K, ¿sí? Ya que alfa 1 está en K y beta 1 está en K y K es cerrado para la suma porque es un cuerpo. De hecho, K más es un grupo abeliano, ¿sí? Con lo cual esto pertenece acá, esto también pertenece al cuerpo, esto también pertenece al cuerpo, ¿sí? Entonces, al pertenecer al cuerpo cada uno de los escalares, lo que me quedó es una escritura justamente de la que pide estar en S sub A, porque me va a quedar escalar por B1 más escalar por B2, etc. ¿Sí? O sea que X más Y es una combinación lineal de los vectores B1, B2, etc. Bn. Es justamente eso decir que X más Y pertenece a S sub A, ya que en S sub A están todas las combinaciones lineales de los vectores B1, B2, etc. Bn. Bien, solamente nos queda probar que S sub A es cerrado para por. ¿Sí? Muy bien, lo vamos a hacer en el próximo pizarrón. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es tomar, sean entonces X en S sub A, ¿sí? Y un K perteneciente a K, un número real, ¿sí? Con lo cual X se puede escribir como alfa 1 B1 más etcétera más alfa n Bn, ¿sí? Y lo que queremos ver es que K por X pertenece a S sub A. Veámoslo en el próximo pizarrón escribiendo la cuenta K por X. Muy bien, entonces habíamos quedado en demostrar que K por X pertenece a S sub A. Esto es lo que quiero demostrar, ¿sí? Quiero ver qué le pongo acá. Bueno, entonces vamos a desarrollar K por X, ¿sí? K por X va a ser K por, como X tiene esa escritura, ¿sí? A ver, teníamos que poner así. K por X es igual a K por, bueno, X es alfa 1 B1 más alfa 2 B2 más etcétera más alfa n Bn.
Entonces voy a hacer la distributiva, ¿sí?, del K respecto del más de vectores, o sea, de la suma de vectores. Con lo cual esto me va a quedar K por alfa 1 B1 más K por alfa 2 B2 más etcétera más K por, a ver, vamos a escribirlo bien esto, K por alfa n bn. Y nosotros sabemos que está la asociativa mixta, ¿no? Porque, a ver, acá tenemos el producto externo, ¿sí? Y acá lo que vamos a hacer es escribirlo así, K por alfa 1, en donde acá ya no tenemos el producto externo, sino que tenemos el producto del cuerpo, por B1, ¿no? Más K alfa 2 por B2, esta es la que llamábamos la propiedad esa de distributiva mixta, K alfa n por Bn, ¿sí? Porque distributiva no, asociativa, perdón, la asociativa mixta porque lo que hace es como asociar diferentes tipos de multiplicaciones, ¿no? Teniendo en cuenta la ley externa, que es la que multiplica escalar por vector, y la ley común del cuerpo, el producto común del cuerpo, que es una ley de composición interna. Muy bien. Ahora, si nosotros vemos, esto es un elemento de K y esto es un elemento de K, por lo tanto, esto es un elemento de K, esto es un elemento de K, lo que hemos escrito es que K por X, que es de donde nosotros empezamos, lo hemos podido escribir como una combinación lineal de vectores B1, B2, etcétera, Bn, con lo cual K por X pertenece al subespacio S sub A. Y eso quiere decir que S sub A es cerrado para el producto. De esta manera hemos demostrado que S sub A es un subespacio de B, ¿sí? Entonces, de esta forma, lo que nosotros tenemos es una especie de subespacios constantes, ¿no es cierto? Constantes me refiero en el sentido de que siempre vamos a poder buscarnos o generarnos subespacios si nosotros tenemos un conjunto de vectores cualquiera, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, digamos, como para ilustrar esto, ¿sí? Si nosotros trabajamos en R3, como siempre, ¿sí? Y yo tomo el conjunto de vectores, no sé, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ¿sí? Este es un conjunto de vectores que es el que en la definición voy a llamar A. Un subespacio es, por ejemplo, fácilmente digamos, de generar, es todos los vectores que se pueden escribir como alfa por 1, 1, 0 más beta por 0, 1, 1, ¿sí? Todos los vectores que se puedan escribir de esta forma, en realidad acá tendría que poner alfa y beta en R, ¿no es cierto? Todos los vectores que se puedan escribir de esta forma van a ser un subespacio, ¿sí? Si nosotros desarrollamos esto en alguna cuenta, ¿sí?, nosotros podríamos decir que todos los vectores que tengan la siguiente forma, alfa, alfa más beta, beta, ¿sí? Todos estos vectores juntos, ¿sí? Esta notación de, digamos, más adelante vamos a evitar poner esto y vamos a sobreentender que alfa y beta son parámetros como para no escribir siempre lo mismo. Total, lo importante es que entendamos de qué estamos hablando y cuál es el concepto, ¿sí? Pero todos los vectores de esta forma, en donde la segunda componente es suma de la primera y la tercera, si nosotros consideramos todos esos vectores juntos, forman un subespacio de R3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo agarro no sé, por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero puesto así, ¿no? Porque lo pensé como 1 y 2 y 3 es la suma de 1 y 2, porque acá lo que tenemos es que la primera componente y la tercera componente son libres y la segunda componente se arma en función de la primera y la tercera, ¿sí? Por ejemplo, el menos 1, 1 en la tercera y 0 acá. Agarro todos el 0, 0, 0, ¿sí? Que el 0, 0, 0 va a estar en todo este tipo de conjuntos, porque acuérdense que el 0, 0, 0 es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores, ¿no? Y así siguiendo cualquiera, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El 2, 5, 3, que sería 2 más 3 de 5, todos estos los agarro y los pongo todos juntos en S sub A, y esto va a ser un subespacio, ¿sí? Va a ser un subespacio de R3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esta forma, con este teorema que acabamos de comprobar,
de demostrar, ¿sí? Tenemos como una especie de regla que me genera subespacios, ¿sí? Es una regla que me genera subespacios. Y esto además da lugar a ciertas definiciones, ¿sí? Esto que está acá, que es un conjunto de infinitos vectores, que sería este, ¿sí? Estos son infinitos vectores, es un subespacio, obviamente, que ya lo vimos, y se llama el subespacio generado por A, que A es un conjunto de nada más que dos vectores, ¿sí? Ese conjunto de nada más que dos vectores se lo suele llamar el generador de S sub A. Este es el generador, ¿sí? Y este es el subespacio generado por A, ¿sí? Acá tenemos el generador, que son dos vectores, y con esos dos vectores me generé un conjunto de infinitos vectores que se llama el subespacio generado. ¿Cómo lo generé? Armando todas las combinaciones lineales posibles de esos dos vectores que tomé como generadores. Muy bien, entonces de esta manera hemos dado la introducción a subespacios, ¿sí? al subespacio generado, mejor dicho, y al conjunto de generadores, y a partir de ahora vamos a mirar algunos ejercicios que pueden llegar a ser útiles y también vamos a mirar algunas propiedades de los subespacios generados y de los conjuntos de generadores. Muy bien, nos vemos entonces la próxima clase.